Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa da una bella enseñanza tras saludar espontáneamente a unos niños. El Papa Francisco bendijo una escultura por la Jornada Mundial de los Pobres 2022. Y ha pedido a los obispos acompañar a las ovejas desorientadas por tradiciones custodes. Y pide a los consagrados, aléjense del espíritu de derrota, del pesimismo. Francisco afirma a la Iglesia en Alemania, la quiero católica. Y pide a la Unión Europea apoyar a los países que acogen inmigrantes. Sí a los nacimientos, miles exigen a la Suprema Corte respetar la libertad religiosa en México. Obispos defienden la presencia de símbolos cristianos en calles de México. Se advierte del peligro de legalización de adopciones gay en el norte de México. Y por último, la Conferencia Episcopal Boliviana hizo un llamado urgente al cese del enfrentamiento entre bolivianos. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa. Los servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos para usted mucha información y también hablaremos en una entrevista a dos grandes teólogos para que ellos nos expliquen qué es la teología. Así que le recomiendo que se quede con nosotros. Hoy tenemos el gusto de acompañarle Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, hola. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Lista para informar? Sí, listísima. Empecemos a conocer lo acontecido en la Semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa. Y le doy a conocer que durante la audiencia general del pasado miércoles alentó a imitar la valentía y libertad de un par de niños que se acercaron espontáneamente a saludarlo. Francisco explicó que antes de hablar sobre lo que he preparado quisiera centrar la atención en los dos niños que han venido aquí. Ellos no pidieron permiso, ellos no han dicho tengo miedo y vinieron directamente. Así debemos ser nosotros con Dios directamente. Nos han dado ejemplo de cómo nos debemos comportar con Dios, con el Señor, ir hacia adelante. Él nos espera siempre, dijo el Papa. En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres 2022, el Papa Francisco bendijo una escultura titulada Refugio, que representa la difícil situación de las personas sin hogar. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, el padre Tomás Maverick, superior general de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, relató que el encuentro del miércoles con el Santo Padre fue muy emotivo, porque los animó a continuar con su misión caritativa en todo el mundo y les dijo, tienen que seguir trabajando en este camino. Francisco pidió a los obispos de Francia que acompañen a las ovejas desorientadas por el motu proprio Custodios de la Tradición publicado en 2021 y que restringe la celebración de la misa tradicional en latín o misa tridentina. Francisco los invita a una mayor solicitud y paternidad hacia las personas, en particular los jóvenes, los sacerdotes o laicos desorientados por el motu proprio Traditionis Custodes, en cuya implementación ustedes están trabajando, así lo dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, en un mensaje enviado a los obispos de Francia. Francisco advirtió sobre el peligro del espíritu de la derrota, espíritu del pesimismo, en la vida consagrada y pidió cuidar la vida de oración, evitar el individualismo y fomentar los estudios teológicos. Así lo dijo el Santo Padre al recibir a la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum, con ocasión del 50 aniversario de fundación. Hoy,
La vida consagrada no puede dejarse desanimar por la falta de vocaciones o por el envejecimiento. Los que se dejan atrapar por el pesimismo dejan de lado la fe. Es el Señor de la historia quien nos sostiene y nos invita a la fidelidad y a la fecundidad, afirmó el Papa. Durante la rueda de prensa concedida a los periodistas que lo acompañaron en su viaje apostólico a Bahrein, el Papa abordó el 6 de noviembre el tema de la Iglesia en Alemania y alentó a los católicos a renovar la audacia apostólica basada en el Evangelio y a partir del encuentro con Jesucristo. Al responder al periodista enviado por la agencia católica KNA, Francisco reconoció que Alemania tiene una antigua historia religiosa. Yo digo a los católicos alemanes, Alemania tiene una gran iglesia evangélica, no me gustaría otra que no fuera tan buena como esa. La quiero católica en fraternidad con la evangélica, así lo dijo el Papa. Durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Bahrein, Francisco dijo que la Unión Europea debe llevar una política de colaboración y ayuda y no puede dejar a Chipre, Grecia, Italia y España la responsabilidad de todos los migrantes que llegan a la playa. Francisco habló acerca del problema de la inmigración, después de que varios barcos humanitarios con centenares de inmigrantes llegaran a las costas italianas durante su viaje a Bahrein. Hay que acoger, acompañar, promover e integrar a los inmigrantes. Llega hasta la integración, defendió el Santo Padre. En otras noticias, Francisco afirmó el pasado domingo que el Vaticano está continuamente atento a lo que sucede en Ucrania y que se hace un trabajo de acercamiento para buscar soluciones al conflicto que comenzó en febrero con la invasión rusa. Durante el vuelo que lo llevó a Roma tras su visita apostólica a Bahrein, el Papa fue consultado sobre cómo iban las negociaciones de parte del Vaticano para poner fin a la guerra que ocurre en Ucrania. El pontífice afirmó en la rueda de prensa que el Vaticano está continuamente atento y que la Secretaría de Estado está trabajando en ello. El Papa dirigió su más sentido pésame al pueblo y la Iglesia en Chipre por el fallecimiento de Crisóstomo II, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa. El líder de la Iglesia Ortodoxa en Chipre murió el pasado 7 de noviembre en su casa tras haber luchado contra el cáncer. En esta línea, el Papa dijo al concluir la audiencia general del miércoles que dirigía un pensamiento al pueblo chipriota que están en luto nacional por la muerte de su beatitud Crisóstomo II. Fue un pastor con visión de futuro, un hombre de diálogo y amante de la paz, que trató de promover la reconciliación entre las distintas comunidades del país, afirmó el Papa. El Papa también envió sus condolencias por los 19 fallecidos en un accidente aéreo ocurrido el último domingo en Tanzania y ofreció sus oraciones y cercanía espiritual a los afectados y sus familias. El Papa Francisco envía el pésame y ofrece su cercanía espiritual a todos los afectados por esta tragedia, especialmente a las familias de las víctimas, indica un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El vuelo PW494 de la aerolínea Precision Airs, que transportaba a 43 personas, cayó al agua en medio de una tormenta cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Bukova. El Papa Emérito Benedicto XVI está dispuesto a defenderse legalmente en un posible proceso civil en Alemania, donde un hombre de 38 años lo acusa de haber encubierto los abusos de un sacerdote. Así lo informó un portavoz de la justicia en Alemania a la agencia de noticias alemana dpa. El hombre que acusa al Papa Emérito señala que el encubrimiento del sacerdote Peter Hullermann, ya condenado, se dio cuenta Benedicto XVI, que era arzobispo de Múnich y Freising, es decir, entre 1977 y 1982, hace más de 40 años. De acuerdo a reynews.it, Benedicto XVI tiene hasta el 24 de enero para argumentar su defensa.
En otras noticias, los obispos católicos de Francia, reunidos en una asamblea plenaria en el Santuario de la Virgen de Lourdes, aseguraron que ante los abusos cometidos por un cardenal y obispos no hay ni puede haber impunidad. Así lo indicaron en un comunicado publicado el 8 de noviembre ante las afirmaciones de algunos sobre un trato especial para los obispos que cometen estos crímenes. Piensan con razón que la responsabilidad episcopal refuerza en quienes la ejercen el deber de justicia y las legítimas exigencias tanto de los fieles como de la institución eclesial. Lo repetimos con fuerza, no hay ni puede haber impunidad para los obispos, así lo resaltaron los obispos de Francia. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano, Europa y Oriente Medio. Más adelante no se pierdan lo acontecido en América y México. Ahora, queridos amigos, vamos a enlazarnos con Radio Vaticana para presentarle la catequesis del Papa Francisco, su catequesis en lengua española, con ocasión de la celebración de la audiencia general el pasado miércoles. Esto dijo el Papa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hace 3 días regresé del viaje del Reino de Bahrein, que tuvo como lema paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a Su Majestad el Rey, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. El Foro para el Diálogo Oriente-Occidente por la Convivencia Humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz, que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes, que viven la unidad en la diversidad, como con los ancianos, que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos, bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones, rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos para aprender, conocer qué es la teología, cómo se define, en qué consiste, qué es el trabajo teológico, la teología ascendente, la teología descendente, todo esto y más enseguida. Una pausa y volvemos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos radioyentes, con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos ahora de la teología. Para ello recibo al padre Valentí Salmerón, él es el rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, y al padre Esteban Miranda, él es el director de la Facultad de Teología, también de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bienvenido, padre Valentí. Muchísimas gracias, Roberto, por volver a estar en este espacio tan agradable, compartiendo pues los dones, los tesoros y los encargos que tenemos para el servicio de la Iglesia. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, padre. Y gracias al padre Esteban Miranda también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este proyecto. Gracias. Padre Esteban, ¿qué es la teología? Bueno, pues cuando hablamos de teología, hablamos de la ciencia de Dios, ¿no? Si vamos a la etimología, theos, Dios, logos, palabra, lo que se dice de Dios. Si queremos hablar de la teología, entonces sería
lo que decimos de Dios a la luz de la revelación, lo que Dios nos ha querido comunicar acerca de su misterio. Porque ante todo, cuando hablamos de un misterio, no nos referimos a cosas que no comprendemos, que son desconocidas. No, un misterio es algo que podemos conocer, pero que nunca terminamos de agotar, que siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo en que sorprendernos. Por lo tanto, cuando hablamos de teología, estamos hablando precisamente del misterio de Dios, cómo Él se nos ha revelado y cómo siempre hay cosas nuevas que podemos descubrir de Él, de su amor, de su palabra, de su proyecto en medio de la vida del hombre. Porque finalmente la teología es conocer a Dios para conocernos a nosotros. Ah, eso. Y entonces no está agotada. ¿O ya terminamos, ya sabemos todo de Dios? No, para nada, al contrario, siempre está abierto el misterio, siempre tenemos algo nuevo que sorprendernos de Dios, porque Dios tiene algo que decir a todos los hombres de todos los tiempos. Cuando ya hayamos conocido todo, ya cerramos las universidades, ¿no, Padre Valentín? El misterio de Dios es insondable, abundantísimo. Siempre tendremos que aprender de Él, conocerlo para amarlo. Muy bien dice, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Sí. Y qué reto es conocer siempre más a Dios para amarlo, del modo que Él nos ama porque nos conoce en plenitud. Y justamente la teología es este ejercicio de poderse acercar a Dios con lo que Él mismo nos ha brindado, su revelación. Porque de otro modo sería muy poco lo que podríamos abundar de Él con certeza. Pero Él nos ayuda, ¿verdad?, en nuestras capacidades limitadas como seres humanos, delante de la inmensidad del cosmos, de la realidad, de los signos tangibles que tenemos, pero para tener más posibilidad de acercarnos con certeza a Él, con verdad, necesitamos de su revelación. Se nos ha revelado, se nos ha donado de tal manera que a través de eso que Él mismo nos ha dicho de Él, podamos encontrar luz para su misterio. ¿Le podemos llamar a esto una teología descendente? O sea, Dios se nos ha revelado, o sea, Él se nos muestra, tenemos una teología que desciende de Él, ¿sí? Así es, Dios es el primero que ha dado el primer paso. Si lo vemos desde las Sagradas Escrituras, Dios es el que llama a Abraham, y a partir de ahí comienza todo. Y luego nosotros hacemos lo nuestro y hacemos nuestra teología, ¿o qué? Y nosotros empezamos a hacer nuestra reflexión a partir de lo que Dios nos da. Dios nos habla, Dios se nos comunica y nosotros vamos reflexionando para poder acercarnos a ese misterio, para poder introducirnos un poco en ese misterio. Nosotros somos los que empezamos a reflexionar a partir de lo que Dios nos da a conocer. Y es allí donde no hemos agotado, Padre Salmerón. Efectivamente. Me gusta mucho esta imagen que utiliza Roberto en este diálogo de ida y vuelta, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, este diálogo que, pues, diálogo, logos, palabra, razón, pensamiento, donde para poder estar en contacto, en interacción con alguien, necesitamos dialogar. Y la teología de algún modo es diálogo, es también hermenéutica, es interpretación de la propia existencia, de la propia realidad humana, pero luego también el encuentro con la realidad divina de Dios. Y por eso de este diálogo, ¿no?, ascendente, descendente, que ahorita Roberto nos comparte, que ha sido parte del ejercicio teológico. Este es una ida y vuelta, es un diálogo, no es un monólogo, este encuentro con Dios. Y efectivamente a lo largo de la historia de la teología, nos encontramos justamente con estos ejercicios, momentos donde a partir de nuestra experiencia de la realidad revelada en Cristo, empezamos a pensar a Dios. Y este pensar a Dios nos hace encontrarnos con el misterio de lo sobrenatural, de lo trascendente, y entonces estamos ejerciendo esta realidad, digámoslo, de la realidad concreta del hoy hacia lo invisible, lo eterno, lo inagotable de Dios. Y luego de esa misma realidad que hemos reflexionado, pensado, claro, de lo concreto, hacemos el ejercicio contrario, de Dios eterno, invisible, trascendente, bajamos también a la realidad concreta del ser humano. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, es siempre una realidad de ida y vuelta. ¿Qué mejor punto clave que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Porque ahí justamente es ese diálogo muy concreto, en una sola realidad, lo humano y lo divino, lo eterno y lo temporal, lo trascendente y lo inmanente. ¡Au! O sea, a ver, ¿se dio usted cuenta de cuánta verdad en unas cuantas palabras? Estaba yo pero fascinado escuchando al Padre Valentín dándonos estas definiciones
Claro. Qué cosa, ¿no, Padre Esteban? Exactamente, porque finalmente la teología la hacemos a partir del encuentro de Dios con nosotros por la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para conocer nuestra realidad, nuestra historia, nuestra cultura, porque ante todo Dios no es alguien indiferente, no es alguien que está lejano de nosotros, nos creó y a ver qué pasa con estos personajes que creen, no, al contrario. Dios mismo está preocupado por el hombre, ha caminado con un pueblo que adoptó como su pueblo y después ha decidido que su propio Hijo entre en la historia, que se haga historia con nosotros, para dialogar, para conocernos, para ver nuestros sentimientos, para ver lo que vivimos, para ver nuestras tristezas, para ver nuestros dolores. Porque finalmente Dios es alguien que quiere dialogar con el hombre y la única manera que puede dialogar con el hombre es precisamente a través del encuentro con él, sintiendo lo que él siente, viviendo lo que él vive. No alguien distante, alguien tan cercano que dice, sé de tu dolor, sé de tu tristeza, sé de tus gozos, y eso es la encarnación. Y a partir de ese acontecimiento de la encarnación empieza entonces una reflexión teológica fundamental, porque el centro de la teología en el fondo parte del encuentro con Cristo, el análisis, la profundización en la persona de Cristo que ha tocado nuestra carne. Entonces la iniciativa de comenzar este diálogo es de Él. Así es Dios quien ha decidido comenzar este diálogo y ha decidido después enviar a su propio Hijo para salvarnos. Y salvarnos por un lado del pecado, pero también salvarnos para darnos plenitud, para que lo divino toque lo humano. Entonces nosotros solo intentamos responderle. Así es, nosotros le respondemos. Pues la iniciativa es de Él. Él es el que ha dado el primer paso y ahora a nosotros nos toca responderle. Está en nuestra libertad quererle responder o no a este proyecto que Él tiene. Y a partir de ahí podemos hacer teología. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, tú nos has tocado, tú has tocado nuestra carne y ahora nosotros queremos conocerte, queremos profundizar en tu proyecto, queremos profundizar en lo que tú nos dices, queremos profundizar en tu enseñanza. Y cuando profundizamos, entonces surge un diálogo teológico con el Señor, a partir de que Él ha tocado nuestra historia. Hacer teología, decía el Padre Esteban. ¿Qué es hacer teología, Padre Valentín? Suena muy padre. O sea, sí. Yo quisiera hacer teología. Sin duda que este ejercicio reta nuestra fe en primer lugar. Es un ejercicio de fe, sin duda. Pero esta fe, que es un don sobrenatural que todos estamos llamados también a poder pedir a Dios y que Dios nos dé el don de la fe, que sabemos esto es también un regalo de Él, se une con una realidad que nosotros tenemos desde nuestra propia naturaleza humana, nuestra capacidad racional. Entonces, cuando estas dos realidades, como si fueran dos brazos, como si fueran dos herramientas para nosotros, la fe y la razón, se vinculan, se unen con el objetivo de conocer la verdad y la verdad revelada. Y en este ejercicio, pues hacemos teología. No podríamos hacerlo de otro modo. Necesitamos de estas dos luces, de estas dos herramientas para conocer el misterio de Dios. Y bueno, todos podemos ser teólogos, por supuesto. No es un ejercicio que esté reducido a los académicos, a los especialistas, a algún iluminado. Todos estamos llamados a poder poner estos dones para conocer y amar a Dios, ¿no? Y este es ejercicio. Y claro, si a esto le sumamos la fe y la razón y la oración, tenemos un marco bellísimo. Bien, algunos dicen, para hacer teología hay que hacer oración también, hay que ponernos en manos de Dios e invocar al Espíritu Santo para que Él nos pueda conducir el corazón, la fe, la razón, para encontrarlo y amarlo, para poder acercarnos a esta maravillosa luz, como decía el Padre Esteban, misteriosa, claro, pero no por eso cerrada a nosotros. Si no hacemos oración, entonces no vaya a ser que este discurso lo estamos haciendo para mí mismo, ¿no? Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo latente, muy posible y lamentable, porque si nosotros caemos en esta tentación de desvincular este ejercicio que puede ser académico, sin duda, de razón, académico, de la experiencia de vida, pero también de la oración, corremos el riesgo de ir como el llanero solitario, ¿verdad? Montados sobre un ejercicio académico que luego nada dice a la vida cotidiana, pero tampoco suma a una espiritualidad, a una añoranza
de transformar, de conversión, una añoranza de crecer como persona, como ser humano, como ciudadano, como hijo de Dios. Y se vuelve pues en un bonito ejercicio académico, desprovisto de otras conexiones de la vida. ¿Qué tal? Bueno, tiene tanto la teología, ¿no? Tal vez por eso dice el Señor, el mandamiento principal es 2, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Porque si no tiene repercusión, ¿y en qué momento entonces estamos de la teología hoy? ¿Qué tipo de teología estamos haciendo hoy? Muy bien. Me parece, Roberto, que hoy día, desde hace un par de, sobre todo recalcaría siglo XIX y XX, la Iglesia se encuentra en un momento donde es importantísimo hacer vida lo que creemos. Es decir, todo el ejercicio eclesial hoy está muy preocupado, y claro, inspirado obviamente por la teología, por este ejercicio de reflexión, en que hagamos praxis de la fe. El Concilio Vaticano II es uno de estos grandes muestras, ese gran signo que nos hace evidente hacia dónde estamos caminando en este siglo, cuál es la preocupación, por dónde tendremos que ir caminando y avanzando en los próximos siglos, en este siglo hacia el futuro. Me parece muy importantísimo esta nota. Por una parte, esta conciencia cristocéntrica, esta conciencia que Cristo es centro, es clave de lectura de la realidad, que eso es también la teología, y que vamos profundizando en esta realidad. Y qué mejor que haciéndolo vida, en la práctica pastoral. Por eso el Concilio Vaticano II ha tenido este tinte prioritario pastoral, ¿no? Es un concilio que ha buscado aterrizar. Y de ahí para acá, luego las conferencias episcopales, todas las demás realidades eclesiales en sus propias conferencias han buscado irlo aterrizando a los propios espacios, a las propias realidades. Y pues esto nos ha luego ubicado diversos momentos de reflexión en el mundo entero. En Latinoamérica, por ejemplo, tendríamos las conferencias episcopales latinoamericanas, tenemos organismos como la SEM, la CELAM, que tienen esta labor de aterrizar esto a modo pastoral. Y me parece que por ahí estamos en este momento de modo muy particular, dando prioridad a esta realidad de la práctica, que hacer teología sin praxis no tendría sentido. A ver, ¿entiendo acaso que llevamos 19 siglos conociendo a Dios y entonces la teología de hoy es, ya lo conocemos, ahora tenemos que actuar? Tenemos que ser iglesia. Priorizar esta realidad, priorizar, porque todo es importante. Toda la realidad, de algún modo a veces somos como un poco la ley del péndulo. Yo lo digo un poquito desde mi trinchera porque yo estudio historia de la teología y siempre tendremos el reto de estar haciendo ese ejercicio de conocer y amar a Dios, sin duda, pero este amar a Dios es la vida, es la realidad. A veces nos hemos conformado con conocer, con llenarnos la cabeza, quizás llenar conceptos, hacer conceptos, pero luego hay que pasar a la vida. Y otro riesgo es pasar a la vida descuidando estas realidades fundamentales, descuidando los fondos, descuidando las fuentes. Entonces, esta realidad nos puede, como la ley del péndulo, a veces de un lado, a veces del otro, a veces demasiado metidos en realidades temporales o temporales o cotidianas o académicas, que luego descuidamos las otras realidades, ¿no? Las realidades base fundamentales, ¿no? Entonces esto siempre tendrá que ir siendo un ejercicio de vida equilibrado. Ay, es fascinante la teología, de veras. Mientras más nos metemos, más nos fascina. Yo solo le pido a Padre Valenti en un minuto más que nos diga cómo poder tener acceso a la teología en la Universidad Católica Lumen Gentium. Claro. ¿Solo es para sacerdotes? Justo quería reiterar lo que compartí hace un momentito también. Para todos podemos acercarnos a este misterio de la teología. Algunos tendrán la posibilidad de hacerlo de modo académico, a modo de una licenciatura civil, como otras licenciaturas, como saberes que tenemos en la realidad. Y para esto la Universidad Católica abre sus puertas para todos, laicos, y en este caminar también están los seminaristas, por supuesto, que están estudiando filosofía, teología, para evidentemente ir
teniendo estos conocimientos, pero no solamente para ellos. Todas las personas que a modo profesional, académico, con todo el rigor que se requiere, deseen estudiarlo, bienvenidos, es fascinante. Como muchos otros saberes, este saber de modo particular también encanta, apasiona, llena el corazón conforme uno va adentrándose en estas realidades, y pues los invitaría de verdad a hacer este estudio aquí en la Universidad Católica Lumen Gentium, que abre sus puertas, y además es un lugar bellísimo, y además está la experiencia de también compartirlo con los chicos que tienen el llamado vocacional. Y reitero, no solamente para ellos, quien desee puede hacer parte de esta bellísima experiencia. A nivel de licenciatura también tenemos posgrados en pedagogía catequética, que es una rama, la catequesis, una rama, en pastoral urbana, que son una rama también bellísima, en pensamiento social cristiano, que es una rama también de especialización en la teología, que son las que tenemos en este momento de modo muy particular en esta línea teológica. Pues muchas gracias, Padre Valentí Salmerón. Gracias también, Padre Esteban Miranda, por sus enseñanzas, por sus reflexiones. Y para nuestro amable público, si quiere acercarse a la teología formal, pues allí en la calle de Victoria, número 133, en Tlalpan, está la Universidad Católica Lumen Gentium, en la sede del Seminario Conciliar de México, o también puede tener más informes en el sitio de internet www.universidadcatólica.edu.mx. Hago una pausa, queridos amigos, y regresamos con noticias de México y con noticias de América. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Organizaciones de la sociedad civil entregaron hoy más de 40,000 firmas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo que se respete el derecho a la libertad religiosa en México. Los representantes de las plataformas Abogados Cristianos, Hazte Sentir, Bastión Político y el Frente Nacional por la Familia instalaron además un nacimiento navideño en el exterior de la Suprema Corte. La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y votará un proyecto de sentencia sobre una demanda de amparo que apunta a prohibir que se instalen en espacios públicos signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica. En más información, la Conferencia del Episcopado Mexicano defendió la presencia de los símbolos cristianos en los espacios públicos ante el debate que habría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una demanda que busca prohibir los nacimientos navideños en las calles de un ayuntamiento de Yucatán. El 9 de noviembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una demanda de amparo que pide prohibir en los espacios públicos la colocación de objetos decorativos en alusión al nacimiento de Jesucristo los meses de diciembre y enero, y como resultado, la Suprema Corte de Justicia dijo que aplazará ese análisis. El presidente del Frente Nacional por la Familia de México advierte que el panorama no es positivo respecto al debate y próxima votación de las reformas que buscan legalizar la adopción por parte de parejas homosexuales en el estado de Baja California Sur. Lamentablemente, en el Congreso de Baja California Sur, la mayoría apoya al partido de Morena y es difícil que esto pueda cambiar. El panorama no es positivo, dijo este martes a EWTN Noticias el líder del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés. Este es un paso más dentro del proceso que está llevando el régimen actual y sus bancadas por tomar la institución familiar, agregó. En noticias de Bolivia, la Iglesia en el país reiteró su llamado a que cese el enfrentamiento entre bolivianos, exhortó a defender la vida y reitera su especial preocupación por los más pobres. Resulta que en la víspera de la Asamblea de Obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana,
a desarrollarse del 10 al 15 de noviembre en la Casa de Retiro del Cardenal Maurer de la ciudad de Cochabamba, se ofreció una conferencia de prensa. La reunión con los periodistas estuvo presidida por el padre Diego Pla, secretario general adjunto del episcopado, quien se refirió a los temas que serán eje en esta asamblea. En primer lugar, precisó que se hará un análisis coyuntural de la realidad que vive Bolivia con un enfoque constructivo, pero también crítico. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana exhortó a la población a no bajar los brazos para detener la violencia que golpea el país en los últimos días y que ha motivado que el gobierno decrete el estado de toque de queda a excepción en 3 provincias. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó que se suspenden por 45 días los derechos a la libertad de asociación y reunión y a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Con ellos, Lasso busca frenar los atentados, algunos con coche bomba, que durante la semana han ocurrido en nuestras provincias y que han dejado varios muertos, incluidos policías. En noticias de Cuba le informo que los jóvenes de la diócesis de Santa Clara participaron en una jornada de oración en la que pidieron que Cuba sea transformada a través del amor, con una iglesia unida y fortalecida por la sangre de Cristo. A través de su cuenta de Facebook, la diócesis indicó que la iglesia Nuestra Señora del Carmen fue sede de la acostumbrada jornada de oración que tiene lugar el primer jueves de cada mes. Durante la celebración presidida por el diácono Michael Gómez, los jóvenes reflexionaron sobre Cristo, Rey del Universo, quien dio su vida por la salvación de todos nosotros. Una granada de guerra fue encontrada entre las donaciones enviadas a la Asociación de las Bienaventuranzas, un albergue que ayuda a ancianos, niños huérfanos y personas sin hogar en Perú. El padre Omar Sánchez Portillo, secretario general de Cáritas Lurín y director de esta organización, indicó que el paquete con el explosivo fue dejado durante el último fin de semana en el centro de acopio del distrito de Miraflores, en Lima. Por lo menos 100 personas han podido estar en peligro, explicó el padre Omar Sánchez a los medios locales. En noticias ahora de Chile, le informó que la Corte Suprema de Justicia del país ratificó recientemente la anulación del procesamiento del obispo emérito de la diócesis de Punta Arenas, Monseñor Bernardo Bastres Florens. El prelado fue procesado en octubre de este año, acusado por encubrimiento en el presunto secuestro de Ricardo Arex González, desaparecido en el año 2001 a sus 17 años. Junto con Monseñor Bastres fueron investigados 2 sacerdotes y 4 miembros de la fuerza policial, ordenándose para todos ellos la prisión preventiva. Pues bien, el proceso ha sido ya anulado. Francisco nombró a Monseñor Efraín Mendoza Cruz, actualmente obispo auxiliar de Tlalnepantla, como el nuevo obispo de la diócesis de Cuautitlán, Morelos. Nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la diócesis de Cuautitlán y deseamos a Monseñor Efraín un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, escribió Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En noticias de Colombia, el nuncio apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, indicó que la Iglesia sí participaría en un diálogo del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, pero señaló que su rol lo tendrá que definir muy bien el Estado. El diplomático vaticano afirmó estos 5 días después de que el presidente colombiano Gustavo Petro sancionó la Ley de Paz Total aprobada por el Senado y la Cámara de los Representantes. La ley permite al gobierno de Petro negociar con los grupos armados de origen político y buscar el sometimiento de las bandas criminales de alto impacto. Con una misa celebrada en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Asunción, en Santiago de Chile, los católicos dieron gracias a Dios por la canonización de San Juan Bautista Scalabrini. La misa fue presidida por el arzobispo de Santiago, el cardenal Celestino Aos Braco, y concelebrada por el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Álvaro Chordi, y un gran número de sacerdotes del clero local.
Al altar se llevó la reliquia de San Juan Bautista Scalabrini, patrono y protector de los migrantes. Y hasta aquí los sucesos ocurridos en México y en América. Nuevamente usted ha quedado informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Puedes limpiarme, un editorial que nos habla de la lepra en tiempos de Jesús y de las lepras de nuestro tiempo. En tiempos de Jesús, todo leproso era una dolorosa pintura de la existencia humana. Era un hombre prohibido, atrapado en sus propias llagas, hijo de la muerte oculta en sus ojos, de risa olvidada, de invisible esperanza, como si fuesen sus pecados lo que laceraba su cuerpo desarmonizado, que descompuesto despedía por sus llagas una fetidez repulsiva. Un feliz día, uno de esos hombres se encontró con Jesús. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Arrojado de su entorno, había sido confinado a vivir entre las grutas afuera de las ciudades, entre la escoria de la humanidad, en el infierno en la tierra. Aquel leproso, a quien nadie debía tocar por prescripción de la ley de la pureza, recibió el toque personal de Dios, pues en cuanto Jesús extendió su mano para tocar al hombre herido, el roce de su mano le hizo sentirse seguro y amado. Luego lo envolvió con sus brazos y lo atrajo hacia sí en un abrazo de amor perfecto, estrechándolo junto a su pecho para hacerle sentir el latir de su corazón, en el abrazo que entrega todo y que nada pide. Toda vez que acudimos al confesionario en busca de la reconciliación, ya sabemos que seremos perdonados, pues siempre será mayor la capacidad de Dios de perdonar que nuestra posibilidad de ofenderlo, como testimonia Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Dios no pone condiciones para amar. Dios ama a cada uno de sus hijos si está en gracia y también si no lo está. Y es en el confesionario donde volvemos a quedar limpios y con una renovada oportunidad de vivir. Lepras de nuestro tiempo son las adicciones, dependencias, rencores, envidias y odios. Trata de identificar tus lepras como aquello que te aparta de Dios y de los demás, y pídele al Señor que te limpie de todo eso. Luego trata de identificar las lepras o etiquetas que le has colocado a los otros como tu pretexto para mantenerlos alejados. Nos fijamos en las impurezas en los demás, al igual que los demás quieren ver impurezas en nosotros. Así no se puede vivir como hijos de Dios, como hermanos, ni es posible alcanzar el ideal cristiano de amarse los unos a los otros, tal como el Señor nos ha amado. Lo despidió al instante prohibiéndole severamente: «Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio». Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Ya limpio de la lepra que lo había convertido en un muerto viviente, aquel hombre necesitaba ahora ser restituido en su propia vida por los mismos que de ella lo habían expulsado. Así que Jesús lo envió como testimonio vivo de la pureza recuperada, y entonces, ya sin motivos para alejarlo, tendrían que aceptarlo nuevamente entre ellos. Jesús sabe que no basta con la salud, pues en el interior de toda persona palpita un poderoso sentimiento que es la dignidad, y eso también necesitaba recuperar este hombre. La desbordada emoción del leproso le hizo ignorar el sigilo que Jesús le pidió, y al divulgar el milagro y el modo en que ocurrió tras ser tocado por Jesús, provocó que algunos dijesen que ahora Jesús era impuro. Sin embargo, la gente acudía a él. En nuestro tiempo, el Señor sigue siendo expulsado de la vida de muchos. Las falsas ideologías y el relativismo moral proponen una exclusión del mensaje liberador de Cristo. Sin embargo, su doctrina ha llegado a millares de millones de hombres y mujeres de buena voluntad, y quienes lo hemos conocido
ya no podemos callar. Jesucristo cambió el lugar del leproso por el suyo propio, tal como ha cambiado nuestro lugar en la cruz, y asumió en su propia persona los pecados de la humanidad, como lo hizo con la impureza de aquel hombre, para dejarnos puros ante Dios e insertarnos en la vida plena, pagando tal precio con su propia vida. Y hasta aquí el editorial. Así que vámonos todos a confesarnos, ¿no? Sí. Nos urge. Nos vamos, queridos amigos, es todo. Antes de despedirnos, le invito a que vaya usted al cine. La película sobre San José Sánchez del Río, este niño mártir mexicano santo que como un moderno David enfrentó a su verdugo durante la persecución religiosa en México, es una película que no ha sido estrenada todavía, pero se presentará en una función especial, una única función. Será el lunes 21 de noviembre a las 7 de la noche en Cinépolis Perisur. Y al final de la película yo tendré el privilegio de entregar un comentario sobre la persecución religiosa en México. Los boletos no están en Cinépolis, hay que ir por ellos a la Casa de San José, que se encuentra en la Colonia Condesa, en diagonal Patriotismo, esquina con Tamaulipas, más bien sobre Tamaulipas, esquina diagonal Patriotismo. Ahí en la Casa de San José están los boletos. Corra, apresúrese porque están volando. Y le repito, pues, la película el lunes 21 de noviembre, 7 de la noche, Cinépolis Perisur, y se llama Mirando al Cielo. Ahí nos vemos. Sí. Y con esto nos vamos. Sí. Ha sido un gusto estar con usted a través de la radio. Le hemos acompañado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Feliz semana, Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.